Sábado, hermanos. Happy Sabbath, brothers and sisters. It's a pleasure to be here with you today. Es un placer estar con ustedes esta mañana. We intend to spend some special time this morning in the study of God's Word. Y vamos a pasar un tiempo especial en el estudio de la palabra de Dios. I invite you to turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. Quiero que abran sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 1. We'll be reading from verses 17 Y vamos a empezar a leer desde el versículo to 17 verse 31. al versículo 31. The Apostle Paul wrote, El apóstol Pablo escribió: "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect." Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God, that by the foolishness of preaching, to save them that believe. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For the Jews require a sign, and the Greeks seek wisdom. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, the wisdom of God. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught the things that are. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, That no flesh should glory in his presence. a fin de que nadie se jacte en su presencia. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Our message this morning is entitled, Nuestro mensaje esta mañana se intitula The Gospel According to Samson.
El Evangelio de acuerdo a Sansón. Good news for the weak. Buenas nuevas para los débiles. Let's bow our heads as we pray. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Father in heaven, Padre Celestial, the author of this word, el autor de este mundo, the one who sent your Son to bring good tidings to this world, quien envió a su Hijo para traer buenas nuevas a este mundo. we stand before you today. Estamos delante de ti el We día de hoy, are in your presence today, en tu presencia, trembling in our inmost beings. temblando, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, For it is the task ya que es la tarea that is beyond us que va más allá de nosotros, to preach the gospel of Jesus el Christ, predicar el Evangelio de Jesucristo, to preach it adequately. predicarlo de una manera adecuada. Oh God, have mercy. Por favor, Dios, ten misericordia. Have mercy on me. Ten misericordia de mí, In myself, there's just weakness. ya que en mí solo hay debilidad. Oh, unite with my weakness your strength. Une a mi debilidad tu fortaleza. Give me of your wisdom. Dame de tu sabiduría. Give us of your power. Danos, Señor, de tu poder. And let your will be the supreme will today. Y que tu voluntad sea suprema hoy. That your word will go forth with clarity and authority. Para que tu palabra pueda salir con autoridad y con claridad. And that Christ will be lifted up Y que Cristo sea exaltado. to draw us all unto you through Para him. llevarnos todos a ti a través de Él. Give us of the Holy Spirit Danos de tu Santo Espíritu. to accomplish all these things. Para poder cumplir todas estas cosas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Who was Samson? ¿Quién era Sansón? ¿Quién fue Sansón? We all have heard stories of him growing up. Todos hemos escuchado historias de Sansón al crecer He's a very famous person in the Bible, y es un personaje muy famoso en la Biblia. a very popular character for children. Es un carácter bien popular para los niños. Samson was raised up by God to be a leader in Israel. Y Sansón fue levantado por Dios para ser un líder en Israel. He was called to break the oppressive yoke of the enemies of God's people, Y the él Philistines. fue llamado para romper el yugo opresor de los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. He was born a warrior, Él nació como guerrero, equipped to fight and to defeat the enemies of God's people. equipado para pelear, para luchar y poder derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Called and chosen from his conception. Él fue llamado y elegido desde su concepción. Yet he was afflicted with the maladies, with the weaknesses of the flesh. Pero él fue también afectado con todas las debilidades de la carne. Though set apart from the womb to be a temple of the Holy Spirit, A pesar de que él fue elegido desde el vientre para ser templo del Espíritu Santo, he was himself afflicted with tendencies to rebellion and selfishness. él mismo sufría de tendencias de rebelión. He was born for the fight, Él nació para pelear and though fighting was not his first love, y a pesar de que él no le gustaba el pelear, God would bring him to it. Dios lo trajo para que peleara. Born a conqueror, he would meet with defeats. Él, nacido como un valiente, como un conquistador, él tenía ahora que enfrentarse a ese destino. He would be defeated until he should learn to respect the first and final battleground. Y él mismo fue derrotado hasta que él llegara a darse cuenta de cuál sería su último campo de batalla And his place on that field. y su lugar en esa colina. That's one of the things we're going to be studying today. Esas son algunas de las cosas de las cuales vamos a estar estudiando The hoy. first and final battleground. La primera y la última, el último campo de batalla. The wise man tells us in Proverbs chapter 16 and verse 32, Salomón nos dice en Proverbios 16, versículo 32, he that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. So Samson, Así Samson,
though he was born to fight, a pesar de que él nació para pelear, though he was called of God a to that pesar task, de que él fue llamado por Dios para esa tarea, Samson grew to love ease. a Sansón le encantaba la facilidad. Peace, leisure, romance, and pleasure were more his style. La paz, la distracción, el romance y el amorío era algo que llamaba mucho más su atención. All Israel had their eyes on him. Y todo Israel tenía sus ojos puestos en Sansón. His parents had seen signs of God's power in him. Sus padres habían visto señales del poder de Dios en él. Even God had his eye on Samson, Y Dios mismo tenía sus ojos puestos en Sansón. but Samson was not very cooperative. Pero Sansón no cooperaba mucho. He lived seeking his own way, Él vivía para buscar sus propios caminos. and therefore he learned life's lessons the hard way. Y por eso tuvo que aprender las lecciones de la vida de manera dura. We all know him. Todos lo conocemos. We know him as the strongest man that ever lived. Lo conocemos como el hombre más fuerte que haya vivido en la historia de esta tierra. Some of us attribute his strength to his special diet and to the 7 locks of uncut hair on his head. Algunos de nosotros atribuimos esa fortaleza a la dieta especial de Sansón y a los 7 trenzas de cabello que tenía sin cortarse desde su juventud. It's true, these were important. Y es cierto, estos puntos eran importantes. These were the tokens of his calling and the signs of his relationship and fidelity to his creator. Esto era sencillamente una señal, un símbolo de su fidelidad a Dios y del llamado que él había recibido de su Creador. But were these the source of his strength? Pero ¿eran estos la fuerza de su fortaleza? This is what we want to explore today. Eso es lo que vamos a explorar hoy. What was the secret to Samson's strength? ¿Cuál era el secreto de la fortaleza de Sansón? Well, first of all, Pues en primer lugar, how do we see his special diet? ¿cómo nosotros vemos la dieta especial de Sansón? How do we see the 7 locks of hair, uncut hair on his head? ¿Cómo nosotros vemos el hecho de que él nunca se cortó el cabello? Were these really the source of his strength? ¿Eran realmente esto la fuente de su fortaleza? We know that this is obviously not, Sabemos que esto obviamente no es la fuente, because every other Nazarite porque cualquier otro nazarita had the same diet tiene la misma dieta and had uncut locks. y tampoco se cortaba el cabello. And yet Y sin embargo, they did not exercise the same level of strength as Samson did. estos otros nazaritas no tenían la fortaleza de Sansón. So, what was the source of his strength? Entonces, ¿cuál era la fortaleza de Sansón? You ¿Dónde see- está la fuente de esa fuerza? When we truly understand and appreciate the secret of Samson's power, Cuando nosotros llegamos a apreciar el secreto de la fortaleza de Sansón, we will understand for ourselves the secret of true power in the Christian life. nosotros vamos a llegar a entender cuál es el secreto del verdadero poder en la vida cristiana. And when we appreciate that, Y cuando nosotros llegamos a apreciar esto, God will be able to make of any one of us, Dios puede hacer de cada uno de nosotros today, hoy en día, modern Samsons. Sansones modernos. We're talking about Estamos hablando the gospel according to Samson. del Evangelio de acuerdo a Sansón. Good news for the weak. Buenas nuevas para los débiles. You know, when we consider the life of Samson, Cuando consideramos la vida de Sansón, there are many lessons that we can draw from his experience. hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de su experiencia. But we are focusing on Samson today Pero hoy nos vamos a enfocar, vamos a prestar atención en la vida de Sansón to bring out a very important principle in victorious living. para poder entender un principio de vida victoriosa. If in your mind, when you think of Samson, Si usted en su mente, cuando usted piensa sobre Sansón, you think about the strongest man that ever lived. usted piensa al hombre más fuerte que ha vivido. Every time you hear the word Samson, Y cada vez que usted escucha a Sansón, strongest man, al hombre más fuerte, well, you're going to have
a struggle with this message today. usted entonces va a tener un problema con el mensaje hoy. Because we need to change Porque tenemos que cambiar our perception of him. nuestra percepción de Sansón. Samson, what made him strong? ¿Qué hacía fuerte a Sansón? Did he have bigger and stronger muscles than every other man? ¿Será que él tenía músculos más fuertes y poderosos que cualquier otro hombre? Did God give him a special battery pack that other men didn't have? ¿Será que Dios le puso una batería especial a Sansón que no le puso a ningún otro hombre? And if this was not the source of his strength, then what made him so different? Y si esto no era así, entonces ¿qué lo hizo tan diferente a Sansón? You know, Samson Sansón gives us the answer. nos da la respuesta. Today, many people would like to be strong. Hoy muchos de nosotros, muchas personas hoy en día quieren ser fuertes. You know, every one of us here as Christians Y cada uno de nosotros aquí como know cristianos that we're in a battle. sabemos que estamos en una batalla. The battles that we're fighting, Las batallas que peleamos we desire to be victorious. y queremos ser victoriosos. But why? What accolades are you seeking in this fight? Ahora, en esta lucha, ¿por qué quieres ser victorioso? ¿Qué es lo que buscas? In the battles that you're facing as a Christian, what accolades do you want to be beside your name? En las batallas que luchas día a día, ¿qué letras quieres al lado de tu nombre? How do you want to be remembered? ¿Cómo quieres ser recordado? As a Samson, ¿Como Sansón? one of the strongest? ¿Uno de los más fuertes? Or are you going to be content ¿O vas a estar contento for it to be said of you para que se diga de ti and of God, y también de Dios? the Spirit of God moved him? El Espíritu de Dios estaba sobre él. In this, we have a clue En esto nosotros tenemos ya una clave as to the secret of Samson's en strength. cuanto a la fortaleza de Sansón. We see that God Vemos a Dios chooses from the Apostle Paul's, what we read this morning, the Apostle Paul tells us that God chooses the base things and the weak things of this world. y de acuerdo a lo que leímos esa mañana, nos damos cuenta que Pablo dice que Dios le agrada escoger aquello que es vil y aquello que es débil. So let's take a look from the scriptures what the Bible has to say about Samson's strength. Entonces vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, cuál era la fuente de fortaleza de Sansón. Let's turn in our Bibles to Judges chapter 13 and verse 5. Vamos a ir a Jueces capítulo 13, versículo 5. This is the instruction that the angel gave to Samson's mother. Y esta es la instrucción que da el ángel a la madre de Sansón. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. You know, the Bible doesn't tell us very much about Samson's childhood. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la niñez de Sansón. All we have are the instructions that were given to his parents, Todo lo que tenemos son las instrucciones que fueron dadas a sus padres, instructions given before his own conception. instrucciones que fueron dadas incluso antes de su propia concepción. And with that, we have what we have in verse 24 and verse 25. And let's read it. Y con eso nosotros nos vamos a mover al versículo 24 y 25 de Jueces 13. Vamos a leerlo. And the woman bare a son and called his name Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. That's what the Bible tells us about Samson's youth. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre la juventud de Sansón. That while he was yet young, Que mientras él aún estaba joven, the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp. el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. So in this was manifested
what was different between Samson and other young people. Y es aquí donde nosotros vemos la diferencia entre Sansón y el resto de los jóvenes. It doesn't say that while he was young, he was lifting up how many pounds or how many kilos of weight. No nos dice, bueno, cuando él era joven, estaba levantando tantos kilos de peso. It says that while he was young, the Spirit of the Lord began to move him. La Biblia dice que cuando él era joven, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. And in this statement, we have the great clue to the secret of Samson's power. Y es aquí, en esta declaración, donde nosotros tenemos la fuente de la fortaleza y poder de Sansón. Samson was not strong Sansón no era fuerte because he had special muscles. porque él tenía músculos especiales. Samson was not strong merely because of his diet or his hair. Sansón no era fuerte meramente por su dieta o por su cabello. Not to say that those weren't important, No quiere decir que esto no sea importante, because those were the signs, or those were conditions that held him in contact with the source of his strength. porque estas eran señales o la condición que lo mantenía en contacto con la fuente de su fortaleza. But you know that was not the source of his strength. Pero no eran la fuente de fuerza. Because any man here today can eat as Samson ate Porque cualquier hombre aquí puede comer lo mismo que Sansón comió. and grow his hair as long as Samson grew his hair. Y ponerse el pelo tan largo como lo tenía And there's Sansón. no guarantee that you will have his strength. Pero no hay garantía que usted tenga la fortaleza que él tuvo. So the scriptures tell us. Entonces la Escritura nos dice, Judges 13 and verse 20, Judges 14 and verse 6. Jueces 14, versículo 6, nos Okay. dice, Let's read from verse 5. vamos a leer desde el versículo 5. Then went Samson down and his father and his mother to Timnath, and came to the vineyards of Timnath. And behold, a young lion roared against him. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. And the Spirit of the Lord came mightily upon him. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Here's the key, my friends. Aquí está la clave. This is clearly in the scriptures. Esto es claramente en las There are Escrituras. so many things that is right before our eyes in the scriptures, but we pass them by. Hay tantas cosas que están justo al frente de nuestros ojos en las Escrituras, And we pero a veces focus las on other pasamos things. por alto But the Bible is clear. y ponemos atención a otras cosas. When Pero la the Biblia lion- es clara. When the lion roared on Samson, Cuando el león vino rugiendo hacia Sansón, the scripture says the Spirit of the Lord came mightily upon Samson, la Escritura nos dice que el Espíritu del Señor vino and sobre he él, rent him as he would have done a kid. quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, And he had nothing in his hand. sin tener nada en su mano. So where did the strength come from to tear the lion? ¿De dónde vino la fortaleza para despedazar al león? From the Spirit of the Lord. El Espíritu del Señor. It was the Spirit of God Fue el Espíritu de Dios that was the source of his strength. que fue la fuente de su fortaleza. Let's look at another verse. Vamos Verse a ver 19. otro versículo, el versículo 19. Judges 14 and verse 19. Samson was angry Aquí vemos en Jueces 14, 19, When- Sansón está molesto, when the Philistines got the secret to his riddle. ya que los filisteos habían adivinado su adivinanza, ¿no? And he had to go now and pay them for finding the riddle. Y ahora él tenía que pagar lo que les había prometido. So verse 19 says, and the Spirit of the Lord came upon him. Well, we can read from verse 18. Vamos a leer desde el versículo 18 de Jueces 14. And the men of the city said unto him, on the seventh day before the sun went down, what is sweeter than honey, and what is stronger than a lion? And he said unto them, if ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. And here we find it now. And the Spirit of the Lord
came upon him, and he went down to Ashkelon and slew 30 men of them and took their spoil. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. So in what power did he kill these 30 men? Ahora, ¿en qué poder él mató a 30 hombres? In the power of the arm of flesh? ¿En el poder del brazo de su carne? No, No, in the power of God. en el poder de Dios. Well, if you're still doubting, Y let's si- look at another one. Y si aún tienen duda, vamos a ver otro. Judges 15 and verse 14. Jueces 15, versículo 14. This time, Samson is in a lot of trouble, Ahora vemos aquí, Sansón está en problemas, right? Because they have killed his wife. The Philistines had killed his wife. They burnt her father's house with her father and her. Los filisteos habían quemado su casa. And Samson gets so mad, he goes and he gets 300 foxes. Y ahora Sansón está realmente molesto. Y él va y ata 300 zorros. And ties their tail together Y empieza a atar las colas de and los sets it on zorros. fire. Y los pone en fuego. But he does it while they're in the midst of the corn and their wheat, all their crops. Pero lo hace mientras que está en el medio del cultivo. So all these foxes are running on fire through their fields. Entonces vemos estos 300 zorros corriendo salvajemente en los campos. Sorry. Well, he did that before they killed his wife. Yeah. Sí, él hizo esto antes de que mataran a su esposa. Right. So the foxes destroy their fields, Entonces los zorros destruyeron los sembradíos. and the leaders among the Philistines are angry Y because they've ahora destroyed the crops. los líderes de los filisteos estaban molestos porque él destruyó todos los sembradíos. So when they ask, who did this? Cuando preguntaron quién hizo esto, They said, Samson, Sansón, the son-in-law of the Timnathite. el yerno del hombre de Timna, Because he gave Samson's wife to his companion. ya que él le dio a su hija para ser su compañera. So they came and they burnt Samson's father-in-law and her daughter and his wife. Así que ellos quemaron al suegro de Sansón y a su esposa. So, well, I guess I missed it. Now, Samson was in big trouble. Ahora Sansón estaba en graves problemas. He went to take a refuge Él fue para buscar refugio after his revenge against the Philistines. después de la venganza sobre los filisteos. He took a refuge among the tribe of Judah. Y él buscó refugio en la tribu de Judá. And the Philistines came to get Samson. Y los filisteos lo persiguieron para poder atraparlo. They said to the men of Judah, please get him. Y dejaron a los hombres de Judá, agárrenlo. The men of Judah said, Samson, you need to remember that these people are over us. Y ellos le dijeron a Sansón, recuerda que estos hombres, los filisteos, están sobre nosotros. We are tributaries to the Philistines. Nosotros pagamos tributo a los filisteos. So you shouldn't provoke them. Así que no debes provocarlos. Samson said, well, I didn't provoke them. I just pay them back what they paid to me. Sansón dijo, yo no los provoqué, yo solamente le di de vuelta lo que ellos me hicieron a mí. No, so they brought 3,000 men. 3,000 men of Judah went to get Samson. Ahora, 3,000 hombres de Judá fueron a buscar a Sansón. And Samson said, well, okay, I will give myself over to the Philistines if you promise me that you won't kill me. Y él dijo, está bien, yo me entrego a los filisteos si ustedes me prometen que no me van a matar. So they captured, so Samson says, okay. They said, no, we won't kill you. We just want to give you to the Y Philistines. dice, no, tranquilo, no te vamos a matar, te vamos a entregar a los filisteos. So they get 2 new ropes and they tie him and they give him over to the Philistines. Así que ellos cogieron 2 sogas nuevitas, lo ataron y lo entregaron a los filisteos. And as the Philistines are carrying him off, Y a medida que los filisteos lo están llevando a Sansón, on the way, they come to a place called Lehi. en el camino llegaron a un lugar llamado Lei. And 1,000 Philistines surround him. Y 1,000 filisteos se le pusieron alrededor. And they are sure that they have victory over him now. Y ellos estaban seguros de que finalmente tenían la victoria sobre Sansón. There's no way to escape.
No hay forma de escapar. He's completely surrounded. Él está totalmente rodeado. So they shout against him, Y a ellos war cry. empezaron a gritar un grito de guerra, de victoria. And here we see what happened. Y aquí vemos que es lo que ocurre. Verse 14. Versículo 14. Judges 15 and verse 14. Jueces 15, versículo 14. When he came to Lehi, the Philistines shouted against him. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. and the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from his hands. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. And he has no weapon. Y él no tiene arma. You remember, in those times, under the oppressive rule of the Philistines, En ese tiempo, Israel, bajo el gobierno opresor de los filisteos, right up to the time of Saul, hasta prácticamente el momento ya donde viene Saúl como rey, the Philistines did not allow the Israelites to have weapons. los filisteos no permitían que los israelitas tuvieran armas. They didn't even allow them to have sharp files, something to sharpen their tools. Ni siquiera a ellos se les permitía tener limas para poder afilar sus herramientas de So when they trabajo. wanted to sharpen their hose, Así que si ellos quisieran, por ejemplo, afilar un asadón, they would have to go down to the Philistines and they sharpen them. tenían que ir hacia los filisteos, hasta donde los filisteos, para que ellos lo afilaran. So swords and that type of weapons were not very popular during this period of oppression Así for que en Israel. este periodo de opresión, ¿cómo se llama? Were not common, yeah. Espadas y este tipo de armas no eran comunes dentro de Israel. So Samson was unarmed. Así que Sansón no tenía un arma. He didn't walk around with a sword, Él no caminaba de aquí para allá con even espada, though he was God's warrior. a pesar de que él era un guerrero de Dios. But as they shouted at him, Pero cuando los filisteos gritaron, the Spirit of God moved him. el Espíritu de Dios vino sobre él And the first thing he could find, y lo primero que encontró, he took it. eso lo agarró. And it was a weapon of destruction in his Y hand. era un arma de destrucción en su mano. It was, the Bible says, a new jawbone of an ass. La Biblia dice que él halló una quijada de asno fresca aún. I want us to think a moment about this. Y quiero que pensemos en un momento en esto. What kind of a weapon was Samson using? ¿Qué clase de arma tenía Sansón en la mano? It was nothing in comparison to the nicely sharpened sword of the Philistines. No se podía comparar, era nada en comparación con las espadas afiladas de los filisteos. It was a blunt weapon. Era un arma que daba risa. Yet with that blunt weapon in the hand of Samson, it was effective. Pero esa arma en la mano de Sansón era efectiva. You know, in the book of Judges, ¿Saben que en el libro de Jueces, God reveals himself, God glorifies himself in the using of weak things. Dios se magnifica, Él se glorifica a sí mismo utilizando cosas débiles? I just want to say that what we're doing here today is just a summary. Y lo que estamos haciendo hoy es un resumen. Maybe another time we'll have part 2. Pero en otro momento tendremos otra segunda parte. But what I'm trying to do here is give a summary of a paper I've been writing. Pero lo que quiero compartir acá es un resumen. And it's wonderful. I'm going to give you a link to how you can get it later on. Y es un estudio completo que he hecho. Yo más adelante les daré dónde ustedes pueden tener acceso. But God delights in using weak things. Dios se deleita en utilizar lo débil. And that's a recurring theme in the book of Judges. Y es algo recurrente en el libro de Jueces. And so in the hand of Samson, this blunt instrument Entonces, la mano de Sansón, esta quijada, was effective era efectiva to slay 1,000 armed men. para matar a 1000 hombres armados. But think a little bit more with me. Ahora piensa un poco más en esto The conmigo. Bible says it was a fresh jawbone of an ass. La Biblia dice que era una quijada fresca del asno. Before we talk about the freshness of it, Y antes de que hablemos de lo fresco de esta quijada, let's talk about the type of a jawbone that it was. vamos a ver qué tipo de quijada era esta, qué tipo de hueso era este. It was a jawbone of an ass.
Era la quijada de un asno. What is an ass? ¿Qué es un asno? What kind of an animal is an ass by Levitical rules? ¿Qué tipo de animal es el asno de acuerdo a la ley levítica? It's an unclean animal. Es un animal inmundo. Now, in Israel, it was forbidden to touch any unclean animal that was dead. Ahora en Israel era prohibido tocar cualquier animal inmundo que estuviese muerto. If an Israelite, a common Israelite, a regular Israelite, touched an unclean dead animal, Si un israelita común toca un animal inmundo que estaba muerto, he would become ceremonially unclean for the day. él estaba ceremonialmente inmundo durante ese día. He would have to bathe himself, and when the sun goes down, then he will be clean again. Él tenía que bañarse nuevamente y cuando bajara el sol estaría limpio. But Samson was not just any Israelite. Ahora, Sansón no era cualquier israelita. Samson was a Nazarite. Sansón era nazareo. And the rule for Nazarite Y la regla para el nazareo is that they must not come near any dead. es que él no puede acercarse a nada que esté muerto. Not even if their father or mother died, they couldn't even go near. Ni siquiera si sus padres mueren, él podía acercarse. Because if they come near any dead Porque person si él se acercaba a cualquier persona muerta or any unclean animal that is dead, o cualquier animal inmundo que esté muerto, they are going to become contaminated. ellos se iban a contaminar And they're going to have to start their whole Nazarene vow all over again. y tenían que comenzar nuevamente el voto nazareo. That means if any Nazarene becomes contaminated with a dead thing, Es decir, que si un nazareo se contamina con algo inmundo que está muerto, the rule says he must be shaved la regla dice, tiene que afeitarse and he needs to start Y tiene counting que his days all over again. comenzar nuevamente a contar sus días. So what are we noticing here? Ahora, ¿qué notamos acá? That when Samson met the Philistines here in Lehi, Cuando Sansón se encuentra con los filisteos en Leí, he was already contaminated. él ya estaba contaminado. Because when he went and he killed that lion, Porque cuando él mató al león, and after some period of time when he was going back down to Timnath, después en que pasa un periodo de tiempo y él regresa al camino de Timnat, he went by to see the lion that he had slain. él fue a ver dónde estaba ese león que le había matado. And when he went to look at the carcass of the lion, Y cuando fue a ver el cuerpo del león, what did he see? ¿qué él vio? Something strange. Él vio algo extraño. A bunch of bees Un poco de abejas had allí, ¿no? made their hive in the lion's carcass. Que habían hecho su panal en el cuerpo del león And it was filled with honey. y estaba lleno de miel. And Samson, he took the honey and started eating the honey. Y Sansón agarró la miel y empezó a comerla. And he went and he gave it to his parents and he didn't tell them where he got the honey. Y él le dio la miel a sus padres y no les dijo de dónde la había sacado. So Samson was already in violation of the Nazarite vow. Entonces, ya Sansón había violado el voto nazareo. He should have been shaved. Él tenía que haberse He afeitado. deserved to be shaved. Él lo merecía. But he continued. Pero él continuó. He was escaping. Él estaba escapando. But now here it is. Pero ahora, de nuevo, Samson looks upon the Philistines as unclean, Sansón mira a los filisteos como inmundos. as less than himself, lower than Menos himself morally. de sí mismo, a nivel moral. But in the sight of God, Pero a la vista de Dios, how was Samson? ¿cómo está Sansón? He was contaminated. Él estaba contaminado. First of all, by handling dead carcasses. En primer lugar, por haber manejado los cuerpos muertos. Secondly, by yoking himself to a heathen woman, En segundo lugar, por haberse unido a una mujer pagana. which God had said they shouldn't do, Lo que Dios dijo no tenía que haber hecho. because that is going to draw away their hearts from their God. Porque eso va a alejar el corazón de Sansón fuera de And Dios. Samson was doing that. Y Sansón estaba haciendo esto. But yet Samson saw himself as morally superior to the Philistines. Sin embargo, Sansón se vio moralmente superior a los filisteos. You know, the Bible says God will treat the froward, to the froward he will be froward. God will treat the righteous man to righteous man, God will act righteously or justly or purely.
La Biblia dice que al hombre justo Dios también lo tratará justamente. But for the corrupt Pero para el and the corrupto crooked, God y el deals with them torcido, with crookedness. Dios también va a lidiar con él con cosas torcidas. So what weapon was Samson using? Entonces, ¿qué era el arma que estaba utilizando Sansón? The jawbone of an unclean animal. La quijada de un animal inmundo. But not only that was it an unclean animal, Pero no solamente era un animal inmundo. the Bible says that it was a fresh jawbone. La Biblia dice que la quijada estaba fresca. Can you imagine? ¿Se pueden imaginar esto? That means it was probably still moist Quiere decir que todavía tenía hasta la humedad, with rotten flesh. con la carne podrida. And he reached out and he took that thing and he destroyed the Philistines with Y that él- rotten thing. Coge esa quijada podrida y con eso destruye a los filisteos. And look what Samson said Y mira lo que dice Sansón after he did this. después de haber hecho esto. And Samson said in verse 16, Versículo 16. with the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jawbone of an ass have I slain 1,000 men. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Was he boasting? ¿Él acaso no se estaba gloriando en esto? It appears that he was boasting. Pareciera que él se estaba gloriando. Was he boasting in his own power? ¿Será que él se estaba gloriando en It su seems propio so. poder? Pareciera. Because he says, have I slain 1,000 men? Él dice, con la quijada maté a 1,000 hombres. But before we conclude, let's look at Pero what he says antes next. de que lleguemos a la conclusión, vamos a ver esto. And it came to pass when he had made an end of speaking that he cast away the jawbone out of his hand and called that place Ramath Lehi. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Ramath Lehi. Ramat Two Lei. words. 2 palabras. Ramath, which means lifting up, Ramat, que significa exaltar. and Lehi, which means jawbone, La cual, y Lei, que significa quijada. the uplifted jawbone. O la colina de la quijada. So he cast away the jawbone. Entonces, él tira la quijada. All right? Then he felt thirsty, verse 18. He was sore athirst and called on the Lord and said, Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. and now shall I die for thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. So here we see that Samson was not glorying in himself. Entonces aquí vemos que Sansón realmente no se estaba gloriando en sí Because mismo. here we see he attributes the victory to God. Porque él aquí atribuye la victoria al Señor. He says, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Not my arm, but you have given me. No mi this brazo, great victory. pero tú, Señor, me has dado esta victoria. But are you going to leave me now to Pero die of ahora thirst? me vas a dejar aquí muriendo de sed And so I may fall into the hand of the uncircumcised? y voy a caer en las manos de los incircuncisos. And here we see Samson's attitude, how Samson perceives the Philistine. Y aquí nosotros vemos cuál es la actitud, cómo Sansón percibía a los filisteos. Morally inferior Moralmente inferior to himself, a él mismo, uncircumcised, incircuncisos, unclean people. gente inmunda. But how was he? Pero ¿cómo estaba él? You know, God was dealing with Samson ¿Sabe que Dios estaba lidiando con Sansón? according to Samson's own ways. De acuerdo a los propios caminos de Sansón. Samson had defiled himself. Sansón se había contaminado. He had trampled upon his vow. Él había pisoteado su voto. And God dealt with him. Look what weapon God provided for him. Y Dios le dio lo mismo. Fíjense el arma que le dio. An unclean jawbone of an ass. La quejada de un animal inmundo. You know that jawbone represents Samson? ¿Saben que esa quejada representa a Sansón? It represents Samson and the people of Israel. Representa a Sansón y al pueblo de Israel. Because although they looked down upon the Philistines as being morally inferior, Porque a pesar de que ellos pensaban que los filisteos eran moralmente
inferiores a They ellos. had fallen under the oppression of the Philistines because they had gone away from their God. Ellos habían caído en las manos de opresión de los filisteos porque ellos se habían apartado de Dios. They had become contaminated in idolatry. Ellos se habían contaminado con idolatría. But although they were not as in good a standing with God as they should be, Pero a pesar de que ellos no estaban tan en buenas con Dios como deberían haberlo estado, their attitude to the heathen remained the same. la actitud hacia el resto permanecía igual. Their lack of zeal and fervor and La- devotion to God La falta de celo, devoción y fervor hacia Dios their devotion to God was going down. y su devoción iba cada vez disminuyendo. But that did not make their bigotry less. Pero eso no hizo que su orgullo disminuyera. We have to be careful. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. We can be going down Nosotros podemos ir cayendo like Samson como Sansón in devotion to God, en devoción a Dios, in favor of God, en favor a Dios, in faithfulness to God. en fidelidad a Dios. But that does not mean that we are going to be automatically set free from our spiritual pride. Pero esto no quiere decir que vamos a ser libres de nuestro orgullo. In the midst of failure, En el medio de toda esta falla, we are tempted to look upon others as less than ourselves. si estamos tentados a mirar a los demás como menos de nosotros mismos. And God has a way to treat the proud. Y Dios tiene maneras de tratar al He orgulloso. humbles the proud. Él lo humilla. Samson had to defend himself with an unclean thing. Sansón tuvo que defenderse con algo inmundo. It was a type Era un tipo of what God was doing for Israel. de lo que Dios estaba haciendo por The Israel. one that God had chosen to defend Israel, Aquel que Dios había escogido para defender a Israel, Samson, Sansón, had become himself unclean. él se había contaminado. And he deserves to be cast away, Y él merecía ser echado fuera. just like he cast out that. De la Jawbone. misma forma que él tiró esa quijada. He did not say like David after he had killed Goliath, wow, here's the sword of Goliath. Él no dijo como David, mira la espada de Goliat. This jawbone is a trophy. Él no dijo, esta quijada es un I'm trofeo. going to take it home with me. I'm going to show Me la voy a everybody. llevar a mi casa para enseñarle a todo el mundo. No, la tiró. But that's exactly Pero eso es exactamente what Samson deserved. lo que Sansón merecía que pasara con él. Exactly what Israel deserved. Eso era precisamente lo que Israel merecía. Samson was in the hand of God like that Sansón jawbone. estaba en las manos de Dios But como él tenía esa As a quijada. jawbone, a blunt instrument was mighty in the hand of Samson. Pero así como una quijada era un instrumento de poder en las manos de Sansón, So in God's hand, en las manos de Dios, Samson, an unworthy instrument, Sansón, que era un instrumento indigno, would still be mightily used iba a ser aún poderosamente usado to bring down the enemies of God. para derrotar a los enemigos de For Dios. so was he called. Porque para eso fue llamado. And our God is sovereign in his ways. Y nuestro Dios es soberano en todo. Now, friends, Ahora, amigos, I'm going to have to, wow, just got with this continue. part. vamos Listen. a cerrar aquí. Samson, Sansón, after he called upon God, después de que él llamó a Dios, the Bible says, la Biblia dice, God clave a hollow place that was in the jaw, and there came water thereout, and when he had drunk, his spirit came again, and he revived. entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Lehi Ley was the name that was given to that place. era el nombre que se le dio a ese lugar. So it's not that the water came out of the jawbone itself. Entonces, no, here dice cuenca. Yeah. Lehi is the name that was given. So God opened a hollow place Entonces, Jehová abre un hueco, una cuenca, in the place called, named after the jawbone, en ese mismo lugar llamado Colina de la Quijada, and the water came out. y de ahí sale agua. He gave him water in an unlikely place. Él le da agua de un lugar que no pareciera que agua pudiera venir.
it is the same way. As Samson drank this water, the Bible says his spirit came again and he revived. Y la Biblia dice que cuando él tomó el agua, él recobró su espíritu. Wonderful, wonderful illustration. Es una ilustración increíblemente Because, maravillosa. my friend, the Bible says that place was called Ramoth Lehi, Porque la Biblia dice, el lugar fue llamado Ramat Lehi, the lifted up jawbone, la colina de la quijada, o la quijada the exaltada. jawbone that was unclean, Esa quijada que era inmunda. the jawbone Esa quijada that was nasty, que era asquerosa, was lifted up. fue exaltada. This points not only to Samson, Y esto apunta no solamente a not Sansón, only to Israel, no solamente a Israel, but it points to the one who came to save Samson. pero apunta a aquel que vino a salvar a Sansón. Because he was lifted up Porque él también fue alzado, as Jesus said to Nicodemus in tal John chapter como 3. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. What was the serpent in the wilderness? ¿Cuál era la serpiente en el desierto? The serpent was a symbol of that which was biting them. Era una señal de aquello que los estaba picando, ¿no? Que Israel estaba was murmuring mordiendo. against God and Israel Moses. murmurando en contra de Dios, And en God contra de sent out Moisés. fiery serpents to bite them. Y Dios había enviado serpientes para morderlos. And as the serpent bit them, that poison went through their veins. Y a medida de que la serpiente los mordía, ese veneno, Their own heart les was llevó. pumping the poison to every organ of their body. Y su corazón estaba distribuyendo ese veneno a todo su cuerpo. What was God saying to Israel? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Israel? Your hearts are filled with poison, filled with Sus venom toward corazones me. están llenos de veneno hacia mí. And I need to show you what is in your heart. Y yo tengo que enseñarle qué es lo que está en tu corazón. That there's nothing good. De que no There's hay no nada life-giving bueno. fountain in your blood. No hay ninguna fuente de vida But en every ti. beat of your heart Pero cada latido de tu beats corazón out enmity against your God. lo que saca es enemistad hacia Dios. Death Muerte is in your veins. está en tus venas. They were dying. Y estaban muriendo. God said, Moses, you want to save these people? Make a bronze serpent and put it up. Dios le dijo a Moisés, ¿quieres salvar a este pueblo? Haz de bronce una serpiente y levántala. And anyone who looks at this bronze serpent Y will cualquiera que live. mire, esta serpiente vivirá. And you say, what? Why would he make, what would a serpent? The serpent is a symbol of death. Y usted dirá, pero ¿para qué un símbolo de muerte? The same thing that Lo poisoned me. mismo que está llenándome de Why am I veneno. going to look at it ¿Por qué lo voy a mirar? in order to be healed? Para poder ser salvo. You see, the serpent was the first animal that was cursed. La serpiente era el primer animal que fue maldito. It was a symbol of the uplifted curse. Era un símbolo de la maldición que se había levantado. So that's why Jesus said, Y por eso Jesús dijo, as Moses lifted up the serpent in the como wilderness, Moisés levantó la serpiente, so must the Son of Man be lifted up, así el Hijo de Dios debe ser that levantado, whosoever believeth in him should not perish, para quien crea en él no perezca, but have everlasting pero life. tenga vida eterna. How is the Son of Man to be lifted up? ¿Cómo ha de ser exaltado? ¿Cómo ha de ser levantado el Hijo As del the Hombre? serpent, Como la serpiente, as the cursed thing, como aquello que ha sido maldito, as the unclean thing, como aquello que es inmundo, as the abominable thing. como aquello que es Jesus abominable. became the curse lifted up on the cross to save the lost. Jesús se hizo eso abominable en la cruz para salvarnos. Just like that jawbone Así como esa quijada. was the weapon that God Así used como esa quijada fue el arma que Dios to utilizó deliver Israel. para librar a Israel. So Jesus himself Así Jesús mismo, would become as that accursed jawbone Él también sería esa quijada from which the place named after the jawbone En el flowed cual water
en ese mismo lugar donde la quijada fue exaltada, That fluyó revived agua the spirit of Samson. que revivió el espíritu de Sansón. He was lifted up on the cross. Él fue alzado en la cruz. The accursed thing. Aquello, lo maldito. Galatians 3 verse 13 tells us, Gálatas 3:13 nos dice Christ has redeemed us from the curse of the law, que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, being made a curse for us. siendo maldito por nosotros. 2 Corinthians 5 verse 21 tells us, Segunda de Corintios 5:21, for he made him to be sin for us, porque Él se hizo pecado por who nosotros, knew no sin, quien no conoció pecado, that we might become the righteousness of God para in que him. nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Samson Sansón lived vivió because Christ porque Cristo took his place. tomó su lugar. Samson Sansón can have hope puede tener because esperanza Christ porque Cristo was willing estuvo to take his dispuesto shame. a tomar su vergüenza. Samson, Sansón, there are Samsons today. y hay Sansones hoy And aquí. what plans does God have for his Samsons ¿Y today? qué plan tiene Dios para los The Sansones modern aquí? Samsons, Los Sansones modernos, the defiled ones, aquellos contaminados, who have a vow before God, quienes han tenido un voto who delante have a de Dios, responsibility before God, quienes tienen una responsabilidad but who are delante de failing, who Dios, are failing to live up to that responsibility, pero quienes están fallando a vivir bajo esa and who seem responsabilidad to be escaping the shorn head. y que parecieran estar escapando de la afeitada que tienen que hacerse. What plan does God have for his ¿Qué Samsons plan today? tiene Dios para los tell Sansones de you, hoy? Hoy les digo, He will open a fountain. Él va a abrir una fuente. He will open a fountain in the Él va a abrir heart una fuente en el his corazón son. de su hijo and let forth water y dejar agua derramar to revive the weakest para, of his saints. para poder reavivar al santo más How do you débil. feel today? ¿Cómo se siente hoy? Perhaps when you came, you didn't feel like a Samson. Quizás cuando usted vino, usted no se sintió como Sansón. Because perhaps when you came, you felt weak. Porque capaz cuando vino se sintió débil. And you saw Samson as a strong. Y usted vio a Sansón como uno fuerte. But you need to realize that Samson is not a strong man. Pero usted tiene que darse cuenta, Sansón no es un hombre fuerte. Samson was not a victorious man. Sansón no era un hombre victorioso. Samson was a weak man. Sansón era un hombre débil. He was a weak man. Era And un hombre débil. every sign of power in him was simply God's merciful manifestation of his power Y in cada Samson. señal de poder en él era una manifestación del poder de Dios en su Samson was a vida. defeated man Sansón era un hombre derrotado. until he learned, Hasta que él aprendió, until God had mercy on him hasta que Dios tuvo misericordia de él. and sent the Philistines to save him. Y mandó a los filisteos a que lo afeitaran. Yes, God is a just father. Sí, Dios es un Dios justo. He does not allow his children to go without correction. Él no deja que sus hijos pasen sin corrección. He disciplines his own. Él disciplina a los suyos. And though it seemed as though Samson was escaping Y all a discipline, pesar de que pareciera que Sansón estaba escapando cualquier the day disciplina, came where God did show him his discipline. y el día llegó cuando Dios le mostró la disciplina And para God él. let the Philistines shave him. Y Dios dejó que los filisteos lo afeitaran. And he had to start over again. Y tuvo que comenzar de nuevo. God said, Jesus said, any man who looks at a woman to lust at her in his heart has committed adultery. Jesús dijo, cualquier hombre que vea a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio. He says, I say unto you, Y dijo, it is better for a man, for one to enter into life with one eye y dice, es preferible que un hombre o que una mujer entre a la vida eterna than sin for un you to ojo, have two eyes and be condemned. a que usted tenga dos ojos y ser So if condenado. your right eye offend you, pluck it out. Así que su ojo derecho le ofende, sáquelo. In mercy, God sent the Philistines to pluck out Samson's eye Y en misericordia, Dios mandó a los filisteos so a that he sacarle could los get, ojos a so Sansón that Samson could finally see para que finalmente Sansón pudiera ver what he ought to see. lo que él tenía que haber visto. He took away his offending eyes. Él tomó sus ojos que ofendían. And when he was blind, that's cuando when estuvo Samson ciego, caught the vision of God. Es cuando finalmente Sansón tuvo la visión de Dios. When he was weak, Cuando era débil,
That's when he learned Es allí cuando él to aprendió humbly wait upon God. a esperar pacientemente en el Señor. God delivered Y his Dios erring servant. libró, Because in the end, porque al final God's plan for Samson el plan de Dios para Sansón was fulfilled. fue cumplido. He was born to Él nació begin to deliver Israel para librar a Israel from the hands of the Philistines. de la mano de los filisteos. And that's what Samson did. Y eso fue lo que hizo Sansón. He died. Él murió Confessing the source of his strength. confesando la fuente de su fortaleza. Samson says Sansón dijo in Judges 16:28, en Jueces 16:28, Samson called unto the Lord. Sansón clamó a Jehová. In that final feast that the Philistines were having to the honor of Dagon, their god, En esa fiesta final en honor a su dios Dagón, they made sport of Samson. ellos se burlaron de Sansón. And Samson said to a young lad that was there, bring me to the pillars that hold the building together. Y Sansón le dijo a un jovencito, llévame a donde están los pilares. And he stood between the pillars Y él se paró allí and he prayed. y oró. He said, O Lord God, remember me, I pray thee, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí and strengthen y me, fortaléceme. I pray Te thee, ruego only this once. solamente esta vez. O God. Oh Dios, Where was Samson's strength from? ¿dónde estaba la fortaleza de Sansón? Where did Samson look to for strength? ¿A dónde buscaba Sansón la fortaleza? To God. A Dios. Strengthen me, oh God. Fortaléceme, oh Dios. Would you be a Samson today? ¿Sería usted un Sansón hoy? Learn to cry out to God in humility. Aprende a clamar a Dios. Remember me, oh God, Recuérdate, and acuérdate de mí strengthen y me. dame fortaleza. And then he said, Y luego dijo, let me die, that I may be avenged of the Philistines for my two eyes. para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Listen, friends, this is how Samson died. Y es así como Sansón muere. Samson was between two pillars. Sansón estaba en dos columnas And there he prayed his final prayer. y allí oró su oración final. Just like Jesus died on a shameful cross De la misma forma que Jesús murió en una cruz between two vergonzosa thieves. entre dos ladrones. And one of those thieves cried out to Jesus. Y uno de esos ladrones clamó a Jesús. As Samson cried out to God, Lord, Como- remember me. Lo hizo Sansón. So Señor, acuérdate de mí. one of the thieves said, Lord, remember me when you Uno de come los into your ladrones kingdom. gritó, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. And what did Jesus promise him? ¿Y qué le prometió Jesús? He said, verily I say unto you, Ciertamente te digo, you will be with me estarás conmigo in paradise. en el paraíso. It was a cry of faith. Era un clamor de fe. He did not look to anything in himself to Él- obtain the mercy of Christ. Él no vio nada en sí mismo para obtener la misericordia de Dios. But he looked to the mercy, the abounding mercy that was in him who was lifted up on the cross. Pero él vio en la gracia abundante de aquel que fue exaltado en la cruz. And he cast all his trust in him. Y él puso toda su confianza en él. And he obtained mercy. Y obtuvo misericordia. So likewise, Samson cried out between the two pillars. De la misma forma Sansón clamó entre estas dos columnas. And the Bible says after he had prayed to God, Y la Biblia dice que después que él clamó, he said, let me die with the Philistines. dice, déjame morir con los filisteos. He confessed that the wages of sin is death. Él confesó que el paga del pecado es la muerte. And he resigned to the death, to the consequences of his actions. Y él se puso a la consecuencia de sus He acciones. humbled himself. Él se humilló a sí Let mismo. me die with the Philistines. Déjame morir con los filisteos. He bowed himself, Él se agacha, the Bible says, with all his might él se agacha con toda su fuerza between those two pillars. entre esas dos pilastras And the house fell down. y la casa se derriba He died with his Él murió. face in the dust. con su rostro en el suelo. So Jesus, De la misma forma Jesús, between the two thieves, entre estos dos
ladrones, said, "It is finished," dijo, consumado es. bowed his head, Él también se agachó and gave up the ghost y dio su espíritu in the place of Samson, en el lugar de Sansón, in the place of all Samsons. en el lugar de todos los Sansones, Every unworthy child of his, cada hijo indigno de so Dios, that by him, para que a través de if él, we, like the thief si on the cross, nosotros, como ese ladrón en la cruz, if we, like the defeated Samson, así como los Sansones cry out derrotados, to him, clamamos a él, looking to him buscamos a as él the author and finisher of our faith, como el autor y consumador de la fe, we might have hope nosotros tendremos of esperanza eternal life. de la vida eterna. May God bless you. Que Dios los bendiga. Samson named the place where the water came forth from the rock En Hakkore. Samson named the place where the water came from the rock En Hakkore. Sansón llamó al lugar donde vino el agua de la roca en Acoré, Which means the caller's fountain. lo que significa la fuente de aquellos quienes llaman. There is a caller's fountain Hay una fuente para todos aquellos quienes that claman, God opens up en la cual Dios abre, for those who cry out to him in desperation. para aquellos quienes claman a Él en desesperación. It's a fountain that was opened in the side of his son, Fue un lado, el costado de su hijo, from whence came blood and water. del cual salió sangre y agua. Through that open fountain, A través de esa fuente abierta, God is calling a people today. Dios está llamando a un pueblo hoy. He says, repent Y Él dice, and be arrepiéntete converted, y convertíos, every one of you, cada uno de ustedes, for the times of refreshing para el tiempo de refrigerio that shall come from the presence of the Lord. que ha de venir de la presencia del He says, Señor. ask of me Él dice, pedid a mí rain in the time of the latter rain. lluvia, en el tiempo de la So lluvia shall the Lord tardía. make bright clouds Y así el Señor pondrá las and give nubes them rain, y les latter rain, dará lluvia, la lluvia tardía, in the time
of need. en tiempo de necesidad. Friends, we are living in the time of refreshing. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo de refrigerio, But what is our condition? pero ¿cuál es nuestra condición? Can God open up the fountain and give us what we need that we can be strong to ¿Será que finish His Dios work? puede abrir esa fuente para darnos lo que necesitamos para terminar la obra? Would He open up a fountain for unworthy ones like us? ¿Será que Dios puede abrir una fuente para indignos como nosotros? The story of Samson La historia de Sansón gives us hope. nos da esperanza. The uplifted Christ on the cross gives us hope. El Cristo exaltado en la cruz nos da esperanza. God is willing to open a fountain Y Dios está dispuesto a abrir for any who is willing esa to come fuente to Him. para cualquiera que venga a Él. In Akore, En Acoré there is a caller's fount. hay una fuente para los que claman. What about you, my friend? ¿Qué tal tú? Are you willing to cry out to God? ¿Estás dispuesto a clamar a Dios? I pray that when you do, He would hear you. Oro para que cuando usted lo haga, Él también le escuche. Father, we thank you. Padre, te agradecemos. We thank you for being with us today. Te agradecemos por estar con nosotros hoy. We are nothing before you, Somos nada delante de ti, but you are everything. pero tú eres todo. And yet you were willing Y aún estás dispuesto to send your worthy Son, a enviar a tu Hijo the digno, only one with the impeccable character. el único con un carácter impecable. And He humbly took Y all él- our shame Humildemente tomó toda nuestra vergüenza, because you wanted porque así tú lo querías. so badly Así lo querías. to make us to taste your favor Para poder nosotros probar algo de tu favor and to know the reality of your mercy y and your conocer la grace. realidad de tu gracia y misericordia. Indeed, it is true that in Christ, Ciertamente en Cristo, where sin does abound, donde el pecado abunda, grace does much more abound. la gracia sobreabunda. Father, as you made Samson a victor Y Señor, así como tú hiciste a in Sansón the end, victorioso al final, we pray that every trusting child of yours oramos para que cada hijo que confíe en ti who in desperation cries out to you, y que en desesperación clame a ti, that you would open the fountain through que tú Christ today abras la fuente a través de Jesucristo for his or her healing. para su sanación. Oh, Father, we need Padre, the blessing of the latter rain. necesitamos la bendición de la We lluvia need tardía. your Spirit Necesitamos tu Espíritu to make us strong. para que nos haga fuertes. Let your Spirit come mightily upon us Que tu Espíritu llegue a nosotros as it came upon Samson de la misma forma que lo hizo sobre Sansón against the lion. en contra del león. So may your Spirit come upon this remnant Así, Señor, tu Espíritu llegue y se pose sobre este remanente against the beast and the dragon, en contra de la bestia y el dragón, that you may have a champion para que tú puedas tener un campeón, even among the weakest of us, aún entre los más débiles de to nosotros, glorify your name at para last. glorificar tu nombre finalmente. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.